Bueno, sean todos bienvenidos a este espectacular webinar que le hemos preparado con mucho cariño para ustedes. En primer lugar, 5 elementos para realizar un cambio es un material en el que vengo trabajando desde hace ya algún tiempo. Primero quiero que nos conozcamos un poco. Mi nombre es Odonto Chacón. Soy una persona que académicamente soy ingeniero, tengo una maestría y durante los últimos 12 años de mi vida vengo trabajando y formándome en diferentes áreas como crecimiento personal, relaciones personales, motivación y otras muchos más, finanzas personales, negocios, y quiero compartir con ustedes en este momento parte de esos elementos y esas habilidades que he venido desarrollando y aprendiendo para poder ayudarte de una u otra forma. ¿De qué se trata este webinar que le hemos preparado para hoy? Veamos las siguientes láminas para que entremos en detalle con ustedes acá. Veamos estas láminas que le hemos preparado. Nuestro webinar, 5 elementos para realizar un cambio. Empecemos a estudiar estos 5 elementos, los cuales yo te propongo y te hago la sugerencia que debes revisar para obtener un cambio real en tu vida. Veamos entonces de qué se trata y entremos en materia. El primer elemento que les propongo y les sugiero a ustedes es: háganse esta pregunta: ¿por qué quiero hacer? ¿Te la has formulado? Eso es sumamente importante. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer aquello? ¿Por qué quería cuando era joven graduarme de ingeniero? ¿Por qué quería hacer esto? ¿Por qué quería estudiar arquitectura, medicina, abogacía? ¿Por qué quería estudiar diseño gráfico? ¿Por qué quería estudiar computación, sistemas, informática? ¿Por qué quería hacer negocios? ¿Por qué quería tener mi propio negocio? O sea, son preguntas que uno tiene que aprender a entender y todo tenemos que formularlo a través de eso. Esos elementos tenemos que desarrollarlo a través de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué quiero hacerlo? Representa algo importantísimo que tenemos que descubrir en nuestra vida. Representa la motivación que nos impulsa para buscar ese cambio. Sí, como está el chico ahí en la fotografía, haciéndose la pregunta, mirando al techo. Del cielo no nos va a caer nada, tenemos que actuar, tenemos que desarrollar, tenemos que hacer. Eso que quiere hacer tiene que ver con aquello con lo cual no estamos satisfechos y sentimos una necesidad de cambiar. Por ejemplo, no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, no estoy satisfecho con el trabajo que tengo, no estoy satisfecho con el ingreso que tengo a través de mi trabajo, no estoy satisfecho con lo que estoy experimentando en el negocio que estoy desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Mi relación de pareja, o sea, todo un conjunto de elementos que nosotros tenemos que aprender a entender, pero para poderlos entender tenemos que hacernos las preguntas correctas. En primer lugar, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Por qué es la primera pregunta? Porque esa motivación, eso es que te va a hacer levantarte todos los días de la cama y decir: oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo una agenda que cumplir, he desarrollado un plan de acciones a ejecutar. Entonces es esa motivación, ese empuje, esas ganas, esa emoción con la cual tú tienes que desarrollar esa actividad para poderla entender y estar en sintonía con él. Luego, ¿qué te puedo decir? Sencillamente te puedo contar una historia. Hace ya más de 12 años vengo desarrollándome, cambiando los modelos, cambiando sobre todo esto, la forma de pensar, porque hay que cambiarse el chip, hay que sacarse eso que tenemos en la cabeza. ¿Por qué tenemos que cambiarnos el chip y sacarnos eso que tenemos en la cabeza? Porque sencillamente lo que hemos hecho hasta cierto momento de nuestra vida no nos ha llevado a donde queríamos estar, donde nosotros planificamos o pensamos que a los 40, 50, 60 años de edad ibas a estar. Entonces, en función de eso, tú tienes que establecer esas prioridades. Yo en mi vida comencé a darme cuenta, ¿verdad?, que
que no lo había logrado. ¿Por qué? Porque cuando yo era joven, estudiante de la universidad, quería cambiar el mundo, porque aprendimos eso de los cómics, de las comiquitas de Marvel, del Hombre Araña, Superman, etcétera, etcétera, de esos superhéroes que nos enseñaron que tenías que ser el gran héroe que iba a transformar y cambiar el mundo, pero el mundo real no funciona así como lo aprendimos cuando éramos niños, y eso nos costó un trayecto de nuestra vida comprenderlo y entenderlo. Yo trabajé duro, hice muchas actividades, ¿para qué? Para cambiar el mundo. Luego, ¿qué hice? Luego me di cuenta que si yo quería cambiar el mundo, no podía comenzar por cambiarlo afuera, tenía que cambiarlo yo. Tenía que cambiarlo yo. ¿Para qué? Para que mi mundo fuera mejor, y en función de eso, como convertía y hacía que mi mundo fuera mejor, entonces eventualmente vamos a sentir que estamos en una mejor opción y una mejor oportunidad al respecto. Entonces, hablemos ahora sobre ese segundo elemento. Ya te dije el primero, ¿por qué quieres hacerlo? Vamos a hablar sobre el segundo elemento de nuestra presentación. El segundo elemento que yo te sugiero en este momento es ¿qué quiero cambiar? Ya definí algo importante, ¿por qué quiero hacerlo? Ya tengo una motivación, ya tengo algo establecido que me permite ese avance, ahora, ¿qué quiero cambiar? Hacer un cambio, todos piensan siempre en la imagen. Cambio de look, cambiarme el cabello, las chicas siempre se ponen mejores, se ponen también atrás mejores, ¿verdad? Pero un verdadero cambio es mucho más profundo que eso, que la apariencia física, que ese cambio de look. Ojo, no está mal que nosotros queramos cambiar el look, porque cuando yo me miro al espejo, yo tengo todos los días que me cepillo los dientes, chaca, 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 me miro al espejo, tengo que darme una sonrisa, tengo que verme, tengo que sentirme feliz, tengo que sentirme agradecido de Dios, de la vida, de todo, de un nuevo día que estoy despertando, que tengo una nueva oportunidad para seguir cambiando, seguir avanzando y seguir logrando todas esas cosas que me tocó. Y por supuesto, no está mal querer un cambio de look. Sí, eso es bueno, es importante, porque si tú te sientes, te miras al espejo y te ves mejor, oye, eso te va a ayudar a sentirte mejor. Pero el verdadero cambio es mucho más profundo. Un verdadero cambio es integral. Lo que tienes en tu cabeza. Te cuento una historia. A lo mejor tú la viviste, a lo mejor me pasó a mí, o nos ha pasado a muchas personas. Yo recuerdo que cuando uno iba a la iglesia, siempre te decían aquella famosa parábola. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y siempre eso me torturó mucho tiempo, te confieso. A mí me torturó durante mucho tiempo, y en algún momento de mi vida llegué a pensar, no, ser rico es malo, tener dinero es malo, y eso no es totalmente cierto. La bondad y los sentimientos son cosas internas de los hombres. Los objetos como el dinero no tienen sentimientos, no son buenos ni son malos, depende de cómo tú, escúchame, tú lo usas. Entonces, básicamente allí radica la circunstancia. Nos enseñaron eso, lo agarramos de una forma intrínseca, a lo mejor no nos lo dijeron directamente, pero lo tomamos como un punto, y entonces eso se nos grabó en nuestro subconsciente, en nuestro cerebro, y por eso a muchos nos cuesta avanzar al respecto de cambiar esos paradigmas. Y por eso tenemos que, como digo, cambiar esta forma de pensar, porque si nosotros cambiamos la forma de pensar y entendemos cómo funciona nuestro mundo real, no como el de las comiquitas, no como el mundo de Marvel, donde están los super amigos, el salón de la justicia, que logran acabar con los villanos. No, el mundo real no funciona de esa forma. Entonces tenemos que aprender a comprender y entender cómo funciona nuestro mundo real, y nosotros
ser parte de un cambio, pero un cambio integral, un cambio tuyo, un cambio adentro, un cambio dentro de ti, porque todo lo mejor tuyo está dentro. Tú hay que dejarlo que fluya y que logres esa perspectiva y esa necesidad que tenemos para obtener un verdadero cambio integral. Continuando con estos elementos que te estoy proponiendo, que te estoy sugiriendo que debes desarrollar para obtener un cambio, veamos el número 3. ¿Para qué quiero cambiar? Eso es algo importante. ¿Para qué quiero conseguir? Para conseguir algo que quiero. Pero tiene que resolver esas incógnitas, esas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué quiero cambiar? Bueno, porque quiero conseguir algo, estoy buscando algo, siento la necesidad de algo, no me siento plenamente satisfecho con el estilo de vida que tengo. Entonces tengo que pensar, tengo que reflexionar, tengo que buscar dentro de mi yo interior qué quiero, porque muchas veces esas preguntas nos da pavor hacérnoslas porque tenemos miedo a escuchar la respuesta, porque de repente la respuesta no me gusta. Entonces es parte de ese proceso en el cual nosotros tenemos que mejorar internamente, mejorar nosotros, comprendernos, respetarnos y aceptarnos como somos, pero entender que lo único constante es el cambio. Nosotros tenemos que todo el tiempo evolucionar y cambiar, porque la vida es un continuo y constante aprendizaje. Desde el primer aliento que emitimos en este mundo hasta el último aliento que expiremos en esta experiencia de vida humana. Entonces, te hago esta reflexión. Es una locura conseguir un cambio si sigo haciendo lo mismo. Es una expresión, palabras más, palabras menos, de uno de los grandes personajes del siglo XX, uno de los grandes hombres del siglo XX, como lo fue el científico inventor Albert Einstein. También no se le conoce mucho, pero también fue un gran filósofo. Siempre se ocupaba de pensar, no solamente de desarrollar ecuaciones matemáticas, también se ocupaba de entender el pensamiento. Y uno de su filosofía decía eso: es una locura pretender que las cosas van a cambiar si yo sigo haciendo lo mismo. Si yo hago lo mismo desde que nací, desde que crecí, porque lo heredé de mis padres, porque así lo hacía mi padre, porque así lo hacía mi madre, etcétera, etcétera, voy a obtener el mismo resultado. Y lo otro importante, importantísimo, sentirme satisfecho conmigo mismo. ¿Para qué quiero cambiar? Por eso, porque tengo que sentir que estoy contento, que estoy feliz, que estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Permíteme contarte una anécdota que me contaron en un momento determinado. Había una vez una familia donde estaba un niño muy preguntón, y llega el niño preguntón y le pregunta precisamente a la madre: mamá, ¿por qué tú para hornear un pescado le quitas la cabeza y la cola y lo metes al horno? Y la mamá, por la costumbre que siempre aprendimos, le dice: ay, muchacho, porque así lo hacía mi mamá. Y resulta que como la familia era amplia y la familia vivían todos en la misma casa, estaba la abuela del niño, y el niño preguntó, se va donde la abuela: abuela, ¿por qué tú agarrabas y para cocinar un pescado le quitabas la cola y la cabeza al pescado? Ay, hijo, porque así lo hacía mi mamá. Es la respuesta que muchas veces nos dan los padres, pero resulta que en esta oportunidad estaba la bisabuela del niño. Y el niño preguntó, no se quedó satisfecho con lo que le contó la abuela y se fue donde la bisabuela. Y llega: bisabuela, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted cuando cocinaba un pescado le quitaba la cola y la cabeza al pescado? La bisabuela se queda mirando al niño y dice: ay, muchacho, es que resulta que yo tenía un horno muy chiquitico y para que me cupiera tenía que quitarle la cabeza y la cola al pescado.
Eso nos pasa frecuentemente en la vida. ¿Por qué? Porque aprendemos a hacer las cosas, porque tenemos miedo a preguntar, porque tenemos miedo a conseguir respuestas, o porque sencillamente aprendimos que eso era así. Y nos da pavor hacer un cambio, nos aterra cambiar las circunstancias, y eso es algo que es nuestra responsabilidad. Si nosotros decimos que queremos hacer un cambio para mejorar nuestras condiciones, sencillamente tenemos que investigar, buscar la información, buscar las historias, y no quedarnos en que simplemente es así, porque así lo hacía mi mamá, y así lo hacía la mamá de mi mamá, y así lo hacía la mamá de mi mamá. Porque esas son circunstancias, como dicen, razones muy pequeñas para tomar ciertas decisiones en la vida. Y continuemos entonces con esta presentación que les estoy compartiendo, y veamos entonces el próximo elemento que les quiero compartir en esto para realizar un cambio. El elemento número 4, ¿dónde quiero cambiar? Eso es algo importante. El lugar donde vives es una opción. Tu sitio de trabajo, tu casa, o yo voy mucho más allá porque son cambios estéticos, el lugar, la casa, el sitio de trabajo, o tu ser interior. Cuando tú verdaderamente estás buscando un cambio, tienes que reflejarte, tienes que ir a eso, a tu ser interior, a buscar lo que está dentro de ti, para lograr ese fabuloso cambio, esa actitud, ese elemento que te puede llevar hacia donde tú quieres. Allí en esta foto podemos observar una mujer donde se ve en el medio de dos terrenos, un terreno partido por la mitad, donde del lado derecho puedes observar de la pantalla una tierra toda árida, seca, reseca. Y del lado izquierdo tienes un prado hermoso, verde, que en el horizonte logras ver ese cielo amplio, lindo, bonito, soleado, que te transmite esa frescura. Y allí tenemos un excelente ejemplo. ¿Dónde quiero realizar ese cambio? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? Bueno, ahí en esa foto ilustra perfectamente todo esto de lo que estamos hablando, y es tu decisión qué camino vas a tomar: el terreno árido y seco, o el prado verde con ese infinito que te muestra una luz, que te muestra una posibilidad enorme de conseguir lo que estás buscando. Por eso, ese cambio tiene que ser en tu ser interior. Para finalizar, ¿de qué otros elementos te quiero hablar? Ya he hablado de 4 elementos importantes para realizar ese cambio que estás buscando. Y aquí te quiero proponer el quinto, te quiero sugerir el quinto elemento. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? La pregunta, como diría yo, de las 40.000 noches. Muchas veces tú le preguntas a la gente, ¿quiere cambiar? Sí, sí, por supuesto, no me siento satisfecho, estoy en esto, estoy bla, 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 bla. Tú le haces la pregunta de las 40.000 noches. ¿Y que estás dispuesto a hacerlo? Cuando tú evalúas, por ejemplo, en mucha gente, muchos deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, Messi, un gran futbolista, Cristiano Ronaldo, otro gran y espectacular futbolista, Miguel Cabrera, que es otro beisbolista espectacular en la Grandes Ligas, que gana muchísimo, muchísimo dinero haciendo lo que les gusta, jugando, haciendo deporte. ¿Por qué? Porque han descubierto algo importante y han descubierto la máxima fuerza que existe en el universo. Sin esa fuerza extraordinaria, el amor. El amor es la máxima fuerza que existe en el universo. Y es el mejor y más importante de todos los sentimientos que tiene el ser humano, porque desde el amor todo es posible. El mismo Einstein lo decía en las cartas que le escribió a su hija, que le dijo que la revelara
posterior, muchos años después de su muerte, y ya están revelando por allí esos escritos extraordinarios, donde él explicaba que ya hace casi 100 años los científicos sabían de esa gran y maravillosa fuerza, pero les aterraba saber, porque era una fuerza que controlaba todo el cosmos, porque es el amor la máxima fuerza, y esa fuerza viene desde alguien muy superior a nosotros. Por eso siempre te he dicho, Dios es amor, y por eso es que tenemos que aprender a sacar esa energía, esa fuerza vital que tenemos en nuestro ser interno. Por eso te venía diciendo, ese cambio tienes que aprenderlo a dar desde donde, desde tu interior, desde esa parte de eso que es lo máximo, porque allí está el amor es la máxima fuerza que existe y que gobierna el universo y gobierna todo el cosmos, gobierna a todo. Y de allí es donde nosotros tenemos esa energía, esa fuerza. De allí es donde esos deportistas de alto rendimiento, esas estrellas del cine, esos cantantes famosos sacan esa energía. ¿Para qué? Para conseguir y luchar por su sueño. ¿Por qué? Porque están dispuestos a dar un plus más, están dispuestos a caminar la milla extra, están dispuestos, así como esta gran muchacha atleta venezolana, Yulimar Rojas, que hoy en día se ha estado consagrando como la gran saltadora de salto largo en el mundo, precisamente por eso, porque se dedica, porque ama lo que hace y lo hace con la pasión suficiente para lograrlo. Y por eso estoy dispuesto a hacerlo. Esa es la gran pregunta de las 40.000 luchas, y no quiero seguirme extendiendo. ¿Por qué? Porque si no, voy a hacer esto interminable. Precisamente de eso eran los 5 elementos que yo quería compartir contigo en esta oportunidad. Recuérdate, es tu decisión hacerlo. Es tu decisión dar ese plus más, lograr caminar esa milla más, hacer lo que otros no se atreven. Si verdaderamente estás buscando un cambio, bueno, entonces te invito a que me sigas, me busques, y juntos podemos ayudarte a lograr ese cambio fabuloso que quieres lograr en tu vida. Chao.